Shalom a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Enoch, Hanoch, una de las personas más misteriosas de toda la Biblia. Y es que hay solo 5 versos que hablan de él, pero al leerlos en hebreo revelamos muchísimos misterios. Hoy queremos ahondar en 10 misterios que el texto original esconde para nosotros, para que realmente al acceder a estos secretos podamos aplicarlos a nuestra vida diaria para crecer también a nivel espiritual y también a nivel personal. Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos míos y de otros ponentes en hebreo disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado. El texto bíblico que habla de Hanoch se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 5, del verso 21 al 25, y dice lo siguiente: Y caminó Hanoch con Dios después de haber engendrado a Metushelach, ¿sí? Metusalem, 300 años, y engendró a hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch, en hebreo Hanoch, 365 años. Y caminó Hanoch con Dios, y no está, pues lo tomó Dios. Vamos a ahondar juntos en el texto y vamos a ver el primero de los misterios. Está enfatizado 2 veces algo muy importante, y es que Hanoch caminó con Dios. Esta repetición no es en vano. Seguramente este es el motivo por el cual está escrito y no está, pues lo tomó Dios. Quiero decir que el hecho de que caminara con Dios fue lo que causó que Dios lo llevó. Eso es lo que le causó ser tomado. Este verbo de caminar con Dios lo encontramos 2 veces en el libro de los Salmos como un código para hablar de un mundo más allá del mundo físico. El primero de los textos está en el Salmo 56, verso 14, donde dice: caminar delante de Dios en la luz de la vida. Y el otro lo encontramos en el Salmo 116, verso 8, donde dice: caminaré delante del Eterno en las tierras de la vida. Be'artzot hachaim. ¿Qué quiere decir caminar delante del Eterno en la luz de la vida o en las tierras de la vida? Estamos hablando de un caminar distinto, un caminar a nivel espiritual. Queremos decir que no solo nos encontramos aquí, sino que también estamos con el Creador en una esfera superior. Cuando dice que Enoch caminó con Dios, no se está refiriendo a un simple comportamiento, sino Hanoch ya trascendía en su día a día, en su vida, trascendía a niveles espirituales superiores, ya se encontraba en otra dimensión también ahora, aquí en el mundo físico. Lo que pasa que era algo paralelo. Los sabios de Israel nos dicen en el Midrash, que es un libro de literatura rabínica del principio de la era común, nos dicen que Hanoch era zapatero y cosía zapatos, pero en cada cosida y cosida decía Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que los que conocen un poquito más saben que es un verso que dicen los ángeles en el cielo y hablan de la unidad del Creador. Significa que en el momento que Hanoch trabajaba en sus zapatos, estaba a la vez unificando el nombre divino. Significa que estaba haciendo un acto físico, pero trascendía. Sus acciones trascendían y él se encontraba caminando con el Creador. Quiero decir que el primer misterio que encontramos en el caminar con Dios, que fue la causa de que después trascendiera a Hanoch también físicamente, es algo que podemos poner en práctica nosotros desde este momento. El mundo en el que vives
nos revela Hanoch, es un mundo paralelo. Puedes estar haciendo tu trabajo, el más material, coser zapatos. Los zapatos se ponen en los pies, ¿sí? Es lo más bajo que hay. El nivel más bajo de la persona es el zapato. Puedes estar haciendo el trabajo más bajo, más material, lo más apegado al suelo. Pero tu ser puede trascender a dimensiones superiores. Caminar en las tierras de la vida, como dijo el rey David. Ese es el primer misterio en el cual ahondamos. Vamos a por el próximo. El segundo misterio es fijarnos bien en esta palabra, la palabra caminar, ¿sí? Porque cuando la leemos en hebreo no es caminar, ¿sí? Caminar sería lalejet. Pero aquí se usa el verbo leit halech, que aunque es verdad que es el mismo shoresh, la misma raíz, lalejet significa caminar hacia algún lugar. Leit halech es un verbo reflexivo, está en forma reflexivo. ¿Qué significa reflexivo? Es algo que yo hago conmigo mismo. No camino a, sino camino con una intención propia. ¿Qué diferencia hay entre caminar y caminar en forma reflexiva? El que camina simplemente se está desplazando de un lugar a otro. Pero el que camina para sí mismo, el acto de caminar es un fin en sí mismo. El acto de caminar es el objetivo no es llegar a ningún lugar, sino el simple hecho de caminar. Cuando yo voy a pasear, yo no paseo para llegar a un lugar, paseo por el simple hecho de estar paseando. Eso es lo que nos enseña el hebreo. Leit halech, el caminar que tenía Enoc con Dios, no era llegar a un lugar, no era tener metas específicas o llegar a algunos niveles espirituales. Yo quiero ser así, yo quiero saber tanto. Eso es caminar. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Hanoch caminaba con Dios, es decir, paseaba con Él. Era algo muy íntimo. Cuando alguien pasea con alguien y no va hacia ningún lugar, no es un medio, es un fin, el estar ahí. La intimidad de Hanoch. Si alguien quiere realmente alcanzar niveles espirituales superiores, tiene que acostumbrarse a esto. Tiene que acostumbrarse que en su estancia con el Creador, ¿sí? A nivel espiritual estoy hablando, no tiene que ver su relación con el Creador solamente como objetivos, sino que tiene que aprender que el caminar del día a día, cada paso, es una oportunidad para estar con Él, es una oportunidad para estar, para conectar, y eso en sí ya vale la pena. No es lo que consigas, no es cuántos libros llegues a terminar o qué niveles espirituales consigas, sino que el proceso es todo el tiempo en una unidad, como hemos dicho, trascendiendo, pero disfrutando de cada momento. Es otra visión que la visión occidental de conseguir todo el tiempo cosas. A veces hemos traído la visión occidental a la espiritualidad, que sí, voy a rezar tantas horas y voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a conseguir esto y este es el nivel y yo quiero ser como él. No se trata de eso. Leit halech, pasear con Dios, estar, simplemente estar en cada momento. Tercer misterio que nos revela Hanoch, algo muy interesante, es que dice que empezó a pasear con Dios a ese nivel solo después de haber dado a luz a Metusalem, Metushelach, su hijo. Esto causó algo muy profundo en su interior y después de haber tenido un hijo, empezó a caminar con Dios. ¿Qué significa eso? Cuando uno tiene un hijo, los que lo hayan podido vivir, no tengo ninguna duda que me van a dar la razón, lo podéis hacer en los comentarios. Cuando alguien tiene un hijo, su vida cambia por completo, pero a nivel de conciencia. Su conciencia, su prisma de ver el mundo, es completamente distinto. ¿Saben por qué? Este es un misterio muy profundo. Cuando uno da a luz, ¿sí? Uno o una, da a luz, dan a luz,
se convierten en creadores, se convierten en formadores de una vida. En ese momento se asemejan al Creador. En el momento que tú te asemejas al Creador y dices, ¡qué maravilla poder dar la luz! ¡Qué poder se desprende de uno! ¡Qué luz! De repente, si estás acostumbrado a trascender y a pensar, si eso es en mini, en yo traer una vida entre miles de millones de vidas, ¿qué será el Creador que ha traído vida a todos los mundos? ¿Qué es la vida de todos los mundos? Cuando te empiezas a parecer, te empiezas a apegar al Creador, como nos dijo el Baal Hasulam, que el apego a Dios, ¿qué es? El apego a Dios es Ishtavut Atzura, la igualación de la forma. Vámonos por el cuarto misterio. El texto habla de una manera muy extraña. Cuando nos dice, y paseó Hanoch con Dios, ¿sí? Hablando en pasado. Pero de repente pasa al presente, ¿sí? Paseó en pasado, pero de repente dice en presente. Y no está, ¿sí? Como ahora no está. ¿Por qué? Porque lo tomó Dios. Esto no es casualidad. Quizás lo que nos está diciendo es, no está en presente, no está ahí abajo, ¿sí? Pero está en otro lugar espiritual, ¿sí? No está aquí, pero está en otro lugar. No es que no esté en general, ¿ok? Por eso no dice y desapareció, no dice, no está aquí, pero está en otro lugar. Quizás esta interpretación sea la raíz de la leyenda en la tradición judía que Hanoch se convirtió en el ángel Metatrón. Por cierto, esto se encuentra también escrito en el libro apócrifo y en el Targum Yonatán y en el Targum Samaritano y en muchas otras fuentes antiguas. Por eso es que si este video llega a 10.000 likes, voy a hacer un vídeo profundo acerca del libro de Enoch, que por cierto, me dijo alguien hace muy poco que es citado más de 100 veces en el Zohar y tiene muchísimos paralelos. Así que vale la pena que profundicemos también en él. Así que ya sabes, darle like y compartir el video para que podamos llegar allí. Me ayudan mucho y eso me hace también a mí animarme a hacer videos de mayor calidad. Así que esto que nos ha revelado este cuarto misterio de hablar en presente y no está, significa que Hanoch realmente, posiblemente, trascendiera también a nivel físico a otra dimensión. Vamos a por el quinto misterio, y es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Es la edad temprana con la que Hanoch se va del mundo. 365 años, que son muy pocos comparados a los 800, 900 años que se dice que vivieron en aquella época, en el Tanaj. Entendemos que muy joven se elevó a ese nivel, ¿sí? Que Dios lo llevó. Y eso es algo que también es un misterio a tener en cuenta. ¿Por qué? Muchos pensamos que la espiritualidad tiene que ver con la vejez, que la espiritualidad tiene que ver con edades avanzadas. Siempre que queremos ver a alguien espiritual, dibujamos a alguien con el pelo blanco, con barba blanca, ¿sí? Ya pasó la vida. Aquí se nos dice algo lo contrario. Hay un movimiento interno en la juventud que nos puede elevar a niveles muy altos, sobre todo cuando entiendo que esto es un paralelo. Yo puedo coser zapatos y estar unificando el nombre de Dios, como Enoch. Por lo tanto, si en mi juventud yo tengo fuerzas para actuar mucho y en cada acción yo puedo trascender, significa que puedo trascender más. Todos tenemos un lugar joven dentro. No importa qué edad tengas, ¿sí? Cuando me estás viendo en este video. Todos tenemos un lugar de juventud dentro y lo tenemos que aprovechar para nuestra espiritualidad. Y les digo algo, si no lo aprovechamos para nuestra espiritualidad, se irá hacia otros lugares negativos a veces. Así que hay que rejuvenecer también, hay que animarnos, hay que renovarnos, hay que tener nuevos prismas y nuevos horizontes también ahora. Y eso va a salir de un lugar, una parte de nuestro ser que aún es joven. Y eso también es un misterio maravilloso. El hombre está hecho como de capas. Está su niñez, está la pubertad, está la juventud, está el adulto, está
después más avanzada, la edad más avanzada, pero todo queda allí. No es que el hombre se va mutando, sino todo va quedando como capas. Y esa visión consigue que también hoy yo pueda conectar con lados infantiles en el buen sentido, por ejemplo la imaginación, pueda conectar con mi juventud y mis fuerzas, y eso es algo que aprendemos de Enoch, la espiritualidad en la juventud, justo, la espiritualidad en la acción. Y eso nos lleva al sexto misterio, que es un dato muy curioso, y es que la edad de Hanoch es el ciclo de un año solar, ¿sí? Y este no es un dato menor. El sol era en la época un símbolo muy, pero que muy central. Sabemos que el sol fue confundido por Dios. Y aquí te revelo un secreto. La tradición judía dijo que Enoch se convirtió en un ángel llamado Matat. Nos cuenta que en cierta época se empezó a confundir ese ángel con el mismo Dios. Hubo quien se elevó a mundos espirituales muy elevados y de repente vio a ese ángel y lo confundió por Dios. ¿Será por casualidad que el sol que fue confundido por Dios y ese ángel que es Enoch también fue confundido por Dios y la edad de Enoch, ¿sí?, los 365 años, sean los días de un ciclo solar? Parece ser que ahí se esconde algo muy profundo. Pero realmente, aquí hay una llave también para ti. Y es saber que la verdadera espiritualidad, elevación espiritual y personal llegará cuando tengas conciencia de lo que realmente eres. Que realmente eres imagen divina. Que hay una chispa divina dentro de ti, que tienes que conectar con ella, que tienes que expresar en este mundo. Y esa va a ser tu conexión con Dios. Hanoch, el sol en su generación. Hanoch, tanta luz desprendió que en el futuro fue confundido, ¿sí?, con el mismo Dios. Nosotros no queremos que nos confundan con Dios, pero queremos que vean a Dios en nosotros. El séptimo misterio, y es otro dato curioso, es que el hijo de Enoch fue el hombre más longevo de la Biblia. Matusalén en español. En otras palabras, se puede ver de eso una metáfora que tuvo buenos frutos, frutos duraderos. Se sabe que la muerte de los hijos en la Biblia es muchas veces un resultado de un mal comportamiento. Y si ese es el caso, entonces al revés también. El hecho de que los hijos sean muy longevos es una prueba de una recompensa, ¿sí?, por una buena vida. Hanoch tuvo frutos duraderos. Y eso es también una clave para la espiritualidad. La fe de la persona, emuná, también significa en el Tanaj firmeza. Cuando Moisés peleó contra Amalek levantando sus manos, está escrito que sus manos eran emuná, estuvieron firmes. Pero en realidad ves que la palabra emuná allí es también fe. Porque la fe es algo que tiene que ser firme, duradero, ¿sí?, que aguanta. Eso es algo muy, pero que muy importante. Vamos por el octavo misterio. Hasta aquí hemos hablado bien de Hanoch. Pero ¿sabías que algunos comentaristas de Israel no vieron con buenos ojos la historia de Hanoch? Y dijeron que Dios se lo llevó porque tendía a volver al mal camino. Así que aprovechó para llevárselo en el mejor momento. ¿Por qué se lo llevó? Porque ahora estaba bien, no sea que después vaya a estar mal, lo que no atestigua mucho de él. Así lo encontramos en libros de la tradición judía como el Talmud, el Midrash, y comentaristas anteriores como el famoso exégeta Rashi. Pero eso también es algo importante, que nos ayuda a entender muchas cosas. Si bien hay discusión si Hanoch era tan elevado como hasta convertirse en un ángel o alguien que se lo tuvieron que llevar para que no fuera peor, lo que podemos entender de esta segunda opinión es: todo lo que hace el Creador lo hace para bien. A veces nos preguntamos por qué personas en edades tempranas tienen que dejar el mundo, a veces nos preguntamos por qué cosas tienen que pasar en ciertos momentos.
tenemos que saber que si viéramos esto desde la trascendencia, entenderíamos que el Creador hace todo para bien. Vamos a por otro dato, el 9º, muy misterioso. Y es que Hanoch es la generación número 7 de la humanidad según el relato bíblico. El 7 es un número muy importante, pues Dios descansó en el 7º día de la creación y santificó ese día. Así que el 7 nos lleva al concepto de la santidad. También eso aportó a la interpretación y a la tradición que Hanoch fue santificado hasta ser convertido en un ángel. Pero yo creo que lo que eso nos revela es algo mucho más profundo. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es? Pensamos que la santidad es apartarnos de lo material. Pero hemos dicho que el Shabbat, el sábado, es el 7º día. Y quien viva un Shabbat entenderá que para nada el Shabbat es un día que nos apartamos de lo material. Es un día al revés, que traemos lo mejor, las mejores ropas, la mejor comida. Estamos junto con nuestros amigos, con nuestra familia. Es un día de socializar, de invitar, de descansar. ¿Por qué? ¿Por qué en el día santo se hacen cosas materiales? Porque la verdadera santidad es la que nos revela Hanoch. La verdadera santidad tiene absolutamente que ver con la vida material. La verdadera santidad es aquella que hemos dicho antes que Hanoch podía coser zapatos y unificar el nombre de Dios. La verdadera santidad es la unificación de lo espiritual con lo material, de revelar lo divino, ¿sí?, lo sagrado, dentro de lo profano. Así que este es otro consejo que vemos en la generación de Enoc, la 7ª generación. Y por último, hay que fijarnos bien en su nombre. El nombre Hanoch. El término Hanoch viene de la raíz Hanach, que significa dos cosas en hebreo. ¿Sí? En el hebreo bíblico, obviamente. El primer significado es inaugurar, como la fiesta de Hanukkah. ¿Sí? En la fiesta de Hanukkah puedes ver ahí la misma raíz que Hanoch. Pues ¿qué se celebra en Hanukkah? Que se reinauguró el templo de Jerusalén. Inaugurar es comenzar algo. Y el segundo significado es el de Jinuj, es decir, educación. Educar niños es lejanej en el hebreo bíblico. Quizás podemos entender que Hanoch fue el primero que empezó a caminar con Dios, el que inauguró un estilo de servicio divino, el que educó al resto de la humanidad. ¿Sí? Inauguró y educó al resto de la humanidad. Esto está intrínseco en su nombre. Así pues, la imagen de Hanoch es muy importante y eso nos da otra llave para la verdadera espiritualidad. Sí, y es lo que aprendemos de Hanoch. ¿Quieres verdadera espiritualidad? Sé tú mismo. Ten la capacidad de inaugurar y educar. Ten la capacidad de traer tu yo al servicio divino. No solo copiar de los demás, no solo intentar de alguna manera adquirir identidades desde lo externo hacia lo interno, sino dejar salir algo dentro. Hanoch pudo haber copiado al de la generación pasada, pero no lo hizo. Decidió inaugurar una nueva forma, ¿sí? Por eso es que su elevación fue tan grande hasta todo lo que hemos visto. Y estos han sido los 10 misterios acerca de Enoc. ¿Cuál de ellos o cuáles de ellos te han impactado más? Y por favor, que la comunidad ahora se anime a escribir en los comentarios cuál va a intentar aplicar más en su vida. ¿Por qué? En el momento que lo escribas, ni que sea uno. Y tengas cierto compromiso, obviamente sin promesa, de que eso es lo que vas a trabajar en los próximos tiempos. Eso te va a hacer crecer a nivel personal y a nivel espiritual, que este es el objetivo verdadero de nuestro canal. Si no nos conocías, te invito a que te suscribas al canal y nos veremos en los próximos videos. Un saludo, Shalom.